Nos place tener de nuevo con nosotros a don Felipe, hijo de don Marino. Sí. A don Felipe Aufán, empresario de mentalidad juvenil, aunque tiene ya unos años, que está con nosotros hoy de nuevo para tratar un tema que ya lo había referido aquí en otra vertiente, hace apenas unas cuantas semanas, y a un dirigente sindical probado con una experiencia enorme en todos estos asuntos. Don Gabriel del Río, que es el secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, la CAAS. Con estos dos señores vamos a tratar el tema que ya hemos especializado para los lunes, que es el problema migratorio. Así que buenos días. Saludos. Muchas gracias. Buen día. Bueno, qué bueno que están. Digo, no lo representan ustedes, pero sí podemos nosotros hacer lo que ustedes lo representen. Empleadores y sindicatos. Sí. Entonces, esos son los temas en los que se basa la migración haitiana. Así es. Vienen aquí a ver mejores condiciones de existencia, entonces alguien lo emplea. Así es. Aunque la mayoría trabaja en el sector informal, pero de todas maneras relaciones tienen con el sector patronal. Desde ese punto de vista, cualquiera de ustedes me puede contestar. ¿Cómo se señala, se cree la migración haitiana que afecta a la República Dominicana, tanto para los trabajadores dominicanos como para los empleadores? Esa óptica. Bien, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. El problema de migración haitiana en República Dominicana es un problema verdaderamente difícil y de una situación muy compleja. En primer lugar, una inmigración desbordada, como existe, sin control de ninguna clase, no hay forma de paralizar. En primer lugar, esa situación deprime los salarios dominicanos, es lo primero. ¿Por qué tenemos salarios tan bajos en sentido general? Porque hay una población abierta, dispuesta a trabajar, además del desempleo, que ya está entre alrededor de 15, 14 de República Dominicana, desempleo absoluto, de una economía informal entre 56 y 55% de la población económicamente activa. Esta situación de miles de trabajadores dispuestos a trabajar por lo que sea para poder comer, como generalmente hacen todos los inmigrantes en el mundo, sí, dispuestos a trabajar con tal de mantenerse, con tal de sobrevivir. Entonces eso hace una presión indudablemente, que no es nueva, es histórica, porque es una presión que viene de muchos años atrás. Recordémonos que todo el trabajo de los trabajadores de corte de caña, los trabajadores de la construcción hoy día, los trabajadores agrícolas hoy día, tabaco, café, todo el problema de las guineeras, etcétera. Hay una presión, construcción, que el trabajador se siente, hay miles de trabajadores dispuestos a trabajar por lo que tú le pagas. Eso hace una presión sobre el salario increíble. Si aquí hubiese trabajadores, por ejemplo, escasez de trabajadores, ¿qué sucediera? Los salarios automáticamente aumentan, la ley de la oferta y la demanda. Y los salarios crecen y podemos pelear por mejores condiciones salariales cada 2 años que se discuten, y entonces podríamos tener una mayor presión salarial para mejorar los salarios. Suficientemente, porque estamos hablando aquí de unos salarios que no permiten comer. Más del 80% de los trabajadores ganan por debajo de 15 mil pesos. Y todo el mundo conoce que con 15 mil pesos nadie puede comer ni vivir. Entonces, ese es un problema que tenemos directamente, que afecta al mundo del trabajo. Nos afecta a todos. Amén de que hay una violación de la ley de 80-20, el Código de Trabajo habla muy claro, que en todas las empresas tiene que haber 80% dominicano, 20% extranjero, no dominicano, y eso hace una situación totalmente violando la ley, y se permisible, construcción hoy en República Dominicana es un gran problema. Los trabajadores dominicanos prácticamente no quieren trabajar en la construcción, generalmente, un trabajo duro, difícil, igualmente que el asunto de la caña, el trabajo del campo, que hoy día hay una presión fuertísima a nivel del campo. Y eso es, en ese sentido nos está afectando una inmigración descontrolada, desbordada,
donde el Estado Dominicano no ha puesto interés en controlar históricamente, donde el Estado Dominicano mantiene la vista gorda, y en ese sentido hoy tenemos una invasión pacífica de miles de trabajadores que presionan al trabajador dominicano en cuanto a sus salarios y en cuanto a su empleo. Entonces, aupada, ahora le voy a decir a ustedes, aupada por un sector empleador que viola la ley del 80-20. Mira, yo quiero ahora expresarme. Primero, decirle que ayer tuvimos una actividad muy exitosa, donde Gabriel habló y yo hablé. Me alegró mucho ver a Euclides Gutiérrez participando y hablando en una actividad de este índole. Creo que se hizo justicia al mencionar al comienzo de la discusión la postura del presidente en Cuba y felicitarlo. Yo creo que el país está ávido de que el presidente mantenga esa posición firme. Es un liderazgo necesario en un momento de crisis, pues estamos en una crisis y parecería mentira que un empresario y un sindicalista estén de acuerdo, pero nosotros estamos de acuerdo. Yo creo que la economía dominicana ha tenido un desenvolvimiento durante la última década excelente, y ese desenvolvimiento no se ha traducido en un bienestar para la población. Todo lo contrario, nuestra sociedad es más desigual hoy. Los salarios reales están un 27% por debajo. Entonces, ¿qué hace un empresario hablando de estas cosas? Un empresario está hablando de estas cosas porque si uno es estúpidamente egoísta, usted puede tratar de llevar al otro a que se desespere. Pero finalmente, el mundo no está hecho así, y tarde o temprano lo que nos estamos jugando es perder nuestro país. Y lo vamos a perder los empresarios, pero lo van a perder los dominicanos, pues ya esto no es un problema nada más del trabajo, ya esto es una invasión a donde la misma Naciones Unidas, donde salió la famosa campaña de los 200.000 desnacionalizados, está diciendo que en la zona fronteriza ya el porcentaje de inmigrantes es el 30%. En Valverde el 18%. Una barbaridad. Y en la zona turística el 16%. Entonces nosotros estamos balcanizando un país. Sí, señor. Y nosotros tarde o temprano esto puede terminar en un conflicto social grave o un deterioro a donde nosotros todos vamos a ver nuestro país no elevar a Haití, porque es una quimera. Nosotros no vamos a elevar a Haití. Y es otra quimera que andan por ahí hablando de que nosotros vamos a gobernar a Haití. Lo primero que no se van a dejar gobernar de nosotros son los haitianos. Entonces esos son disparates de gente inculta, por más poder económico que tengan. Son incultos. Eso es ignorar la historia. Entonces nosotros ni vamos a gobernar a Haití, ni vamos a salvar a Haití. Haití nos va a hundir a nosotros en su pobreza. Haití nos va a hundir a nosotros en su pobreza. Entonces, la razón por la cual yo estoy aquí es simplemente defendiendo los intereses de manera inteligente de mi clase, de la gente que tiene mucho que perder, porque los empresarios son muy parejeros, pero viajamos 3 semanas y queremos volver para acá. Entonces, tonterías. Eso son tonterías. El país nuestro es este. El único país, yo nunca he ido a Vélez, esquiar, pero viajo mucho, pero en 2 semanas quiero volver para acá. Sí. En trabajo, no trabajo, quiero volver. El único país que es nuestro es este, no es otro. Nosotros tenemos un solo país que es nuestro, que es este. Y si nosotros no somos capaces de defenderlo, nadie lo va a defender por nosotros. Nadie lo va a defender. ¿Cuáles son sus expectativas, las expectativas de ustedes en torno a ese proyecto de ley que está llamado a presentar al Congreso Nacional el Poder Ejecutivo para resolver el problema que se ha dicho de 13.000 y tanto personas con problemas que están en el limbo? Pero al mismo tiempo, ¿cuáles son las expectativas de ustedes en torno a todo el proceso, a la ejecución yo le voy a decir de lo que es el proceso de
¿cómo se llama? Regularización. Déjeme decirle algo. Explíqueme un poco eso, a ver cuál Mire, es tu punto de vista. y que Gabriel opine. Sí. Yo le voy a dar mi opinión. Sí. El problema, como yo lo veo, y eso es un error que ha cometido el Estado Dominicano. No hablemos de este gobierno apenas tiene un año y pico. Sí, Hablando del Estado. Estamos hablando del Estado Del Dominicano, Estado, porque sí. han pasado muchos gobiernos Claro que y sí. de diferentes partidos. Entonces Sí. estamos hablando del Estado Dominicano. El Estado Dominicano no toma en cuenta la frontera cuando toma decisiones. Es como si eso no existiera. Como es una ecuación matemática donde hay una variable importante que usted simplemente no toma en cuenta. Entonces, nuestra discusión con gente que nos está atacando es que ellos plantean, vamos a nacionalizar 200.000 personas. Óyeme, si nacionalizamos 200.000 personas sin papeles, de una manera alegre a la dominicana, aquí lo que va a haber un efecto de llamada. Así Porque es. no se toma en cuenta ese Que factor en de una la frontera frontera abierta, abierta. en una frontera Entonces abierta. aquí lo que va a venir un efecto de llamada que nosotros no vamos a tener país, porque además del beneficio de venir para acá, le estamos dando el beneficio de la nacionalidad. Entonces es que ahí aspira- está a eso es que aspira el el centro punto de Bonó, vista, el punto de vista mío de que todo lo que se haga, y es la respuesta que le quiero dar, todo lo que se haga tiene que estar siempre siempre Al control. al control de, no solo al control, no, asumamos que no hay control, porque no va a haber control mañana. Eso es mentira, de que mañana, ahora después de décadas de descontrol, mañana va a haber control. Una cultura, Eso es mentira. una estructura. Entonces, todo lo que se haga hay que hacerlo con un tacto y un sentido de Estado para que eso no se descontrole más de lo que está. Correcto. Es todo lo que estamos diciendo. Ahora, hay casos humanos, 14.000, quizás más. Yo no estoy opuesto a eso. Nosotros no somos unos, ¿cómo se llama? Porque me dice un compañero mío que nos pintan como si nos comiéramos un muchachito de desayuno todos los días. Es decir, nosotros no somos Sí, deshumanos. sí. O sea, ellos tienen el monopolio de la humanidad. Ahora, esos casos hay que atenderlos, pero siempre con políticas que no sean ingenuas, que descontrolen más la frontera de lo que está. Porque ahí si no vamos a embromar. Y lo que vamos a terminar es un matadero en este país. Y en torno al empleo, ¿cómo resolver el asunto del empleo? verdad Porque que esa es sumamente es una motivación permanente. Es que el asunto es muy complejo. En cuanto a la sentencia, es clara. Nosotros hemos dicho, bueno, la sentencia se ha dado para llamar una alerta y decir, bueno, comencemos. Pues si tenemos tantos años, porque el problema dominicano con Haití no comienza ahora, la gente está equivocada. Y la gente, el problema de Haití con República Dominicana comienza en el 1822, por Dios, cuando Haití nos invade a nosotros. Desde ahí comienza ya el problema. Es un problema histórico, un problema de larga data. Entonces no es un problema de ahora, es un problema que se viene arrastrando. Y la sentencia que es lo que dice, vamos a buscar solución, vamos a poner un alto en el camino, vamos a comenzar a regularizar y a normalizar esta situación. Ahora, indudablemente que en la sentencia hay dos aspectos fundamentales. Uno es el aspecto de la regularización, y eso no le cabe duda a nadie que hay que regularizar como país, porque ahí no puede permitir una frontera abierta porque dejamos ese país. Si lo que queremos es cambiar, que los haitianos vengan para República Dominicana y los dominicanos nos vayamos para Nueva York, para Europa, para Venezuela, para donde sea, bueno, estamos diciendo no queremos país. Entonces vamos a cambiar nuestro país y vamos a dejar este país en manos de otra gente y ya no seremos República Dominicana, seremos otra cosa. Entonces tenemos que mantener esas orientaciones que Juan Pablo Duarte nos dio a nosotros como creador de nuestra nacionalidad y tenemos que mantenerla, es un aspecto. El otro aspecto es los dominicanos descendientes de haitianos que en el orden estrictamente legal la sentencia es clara, no están en ningún limbo. Los hijos de haitianos nacidos en República Dominicana son haitianos. Ahora bien, hay un problema humano que hay que buscarle solución. Eso sí hay que buscarle solución a ese grupo, porque dentro de ese aspecto de la sentencia hay dos grupos distintos. Hay un grupo que compró cédula, que compró acta de nacimiento por la corrupción que se da en nuestro país.
gente que tiene 2 años viviendo aquí en el país y es dominicano, porque compró una cédula, compró un acta de nacimiento. Los partidos políticos tradicionales... O se le aplicó incorrectamente también la normativa. También. Un registrador Eso es civil así. que vio a un señor que conocía por décadas y va y le presenta, mire, este es mi hijo. Bueno, un fallo del Estado que debe corregir el Estado. Pero también en ese sentido hay otro aspecto que es bueno tenerlo en cuenta. Conozco haitianos que tienen 5, 4 años, 6 años, que son dominicanos porque compraron una sentencia y ellos lo han declarado. Yo compré todavía ni siquiera hablan español bien, y compré una sentencia. Eso pasa, ¿no? sí. Entonces, esto no hay que confundirlo con aquellos hijos de dominicanos que tradicionalmente tienen años acá, hijos de haitianos. A esos hijos de haitianos hay que buscar una solución humana, hay que buscar una solución verdaderamente que no afecte a la sentencia, porque la sentencia tú no la puedes cambiar, la sentencia es rigurosamente aplicable, a no ser que los jueces que dieron esa sentencia hagan otra sentencia distinta, porque el que hace una ley la puede cambiar, pienso yo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que buscar una salida humana para ese grupo pequeño. Como dice nuestro amigo, pueden ser 13, 14, no importa. Pero a ese grupo hay que buscar una solución humana, porque hay personas, ahí no tenemos policía, ahí tenemos gente militar, ahí tenemos cantidad, nosotros tenemos organizaciones haitianas en República Dominicana afiliadas a nuestra confederación. Sí. Tenemos a MOSTA, tenemos a la FEI, tenemos como a 7 federaciones de haitianos legales que están en nuestro país, afiliados a nuestra confederación. Y nosotros queremos solución. Tienen visa, que han logrado permiso de trabajo. Claro, permiso de trabajo, tienen visa, tienen... Y esos son trabajadores que trabajan aquí en el orden legal, no afecta nada, y están organizados en nuestra institución, en nuestra organización. Y nosotros decimos, hay que buscar solución a ese grupo de personas dominicanas, si se quiere, aunque tenemos en cuenta el jus solis, ¿no?, que por el hecho de nacer en República Dominicana no le da derecho a ser dominicano, y eso está claramente demostrado. Entonces no hay que argumentar más sobre eso, pero hay que buscar una solución humana. Son dominicanos, se sienten dominicanos, nunca han ido a Haití. ¿Cómo buscamos una solución? Ese es el gran problema, que tenemos que buscarle solución humana a ese sector, a ese grupo, no a 200,000, no a 1 millón de haitianos que está aquí en el país. Y a lo rápido. No, hay que pensarlo tampoco. Hay que ponderarlo. Mientras tanto no estamos persiguiendo a nadie, aquí no y aquí no hay ninguna persecución contra haitianos, aquí no se persigue a nadie, pero hay que buscar una solución y indudablemente hay que buscar formas de cómo paralizar una inmigración permanente, continua, que ya eso no es inmigración. Ya eso no es inmigración, es trasladar a un país a otro país. Y sacarnos del país a nosotros, mientras los dominicanos se van Yola, Puerto Rico, Nueva York, y vengan ustedes, sustituyanos. Y nos están sustituyendo en la construcción, en la agricultura y en otros sectores, como no tanto en el en el turismo, pero hay, como usted dijo muy bien, hay un porcentaje en el turismo, en el trabajo del turismo, de un 16% aproximadamente. Es peligroso. Sí. Y es una situación sumamente complicada, que hay que buscar una solución. No podemos seguir que vayan sacando a los dominicanos de todos los sectores. De todos los sectores, no es posible. Porque no puede ser. Ahora, yo te felicito por lo que dijiste y estamos de acuerdo. Yo quería agregar algo. El gran argumento que hay es que la mano de obra haitiana es barata. Perfecto. Pero no estamos compitiendo con Centroamérica, que no tiene mano de obra haitiana. La mano de obra haitiana barata lo que ha hecho es atrasar el desarrollo tecnológico de la República Dominicana. Y ya la gente del HAC están dando el giro, que era lo que yo decía a Gabriel ayer, de comenzar a decir, aquí hay que comenzar a tecnificar. Exactamente. Entonces, si hay que tecnificar, esa es la oportunidad de insertar el dominicano nuevamente en el campo. Pero también en la construcción. Hay que tecnificar. También. Bueno, señor, los grandes constructores del mundo, que está ahí una empresa española que creo que factura 100,000 millones de euros, no tiene haitianos. No tiene haitianos.
Por favor, dejémonos de tontería. Entonces, eso ha retrasado el desarrollo tecnológico del país y lejos de ayudarnos a competir, toda esta fijación con venderle a Haití es normal. Los países vecinos son los que más se comercian, pero también radica de que no somos capaces de competir con paisitos, bueno, déjame decirlo, no paisitos. O de economía similar o parecidas. No, sí. más pequeños que nosotros. Más pequeños. Salvador es más pequeño, Costa Rica y todo eso. No estamos pudiendo competir porque simplemente, tecnológicamente, nos quedamos atrás. Sí. Y déjame decirte, en la industria azucarera, la única manera que ha habido de bajar los costos es mecanizando la zafra. Es que no podemos seguir pensando que una mano de obra del siglo XVIII por eso deja te va a azucarera. ¿Por qué no quería poner a toda su población blanca, que era lo que tenía, a cortar caña? Así es. Prefirió educarlo. Una pregunta. Claro, ¿no, verdad? Sí, claro. Eso es así. Así es. Una pregunta. Porque no quería importar masivamente haitianos. No, porque no lo dejan entrar. Porque no lo dejan entrar. No lo dejan entrar. Porque la única opción era seguir trayendo haitianos como porque ellos están más cerca de como Cuba estaban que de entrando, nosotros, porque entraban a cortar caña y después lo regresaban. No lo dejan entrar. Y porque los blanquitos no quieren cortar caña, por eso es que Cuba dejó de la industria azucarera, no es por otra causa. Y dejaron un pedacito ahí en Baracoa, en Cuba, que esos haitianos no se han movilizado de ahí. No están aislados. No han ido a La Habana ni a Santiago. Están ahí en Baracoa. No lo dejan entrar ni se casan con cubanos blancos. Ahí no se deja. La sociedad cubana tiene a los haitianos encerrados en un corral. Cerrado un corral. Es un corral allá en una región. El problema nuestro fue que el problema que estamos teniendo, óigame qué injusto ha sido. Lo que pasa es que somos un país pequeño, con poca capacidad para defendernos. Y además de eso, con unos dominicanos que nos dejamos ingenuamente confundir también. Pero claro. El problema nuestro radica que cuando viene el terremoto, nosotros no dijimos, ustedes de aquí no pasan. Se le abrió la frontera. Se le abrió la frontera, señores, pero hay países que tienen el mismo problema y no dejan que entren. Turquía tiene 1 millón de sirios ahí y lo que le ha dicho es Naciones Unidas, que son los que nos están denunciando hoy. Naciones Unidas, ustedes se encargan del 1 millón y cuidado si me entran a mi territorio. Yo te presto parte de mi territorio, pero de aquí, hasta ahí. Y cuidado si me entra. Entonces, nosotros siempre andamos al revés. En vez de haber hecho, bueno, pero es que somos muy desorganizados también y no pensamos a largo plazo. Entonces, ahora resulta que Naciones Unidas es la que nos denuncia a nosotros, cuando nosotros en el terremoto dejamos entrar a todo el mundo como Pedro por su casa. Bueno, pero nosotros, hay un problema ahí, indudablemente, que ese problema hay que buscarle solución. Porque los dominicanos que estamos viviendo aquí sabemos que el problema migratorio es un problema mundial, es un fenómeno que se da a nivel mundial, pero hay que normalizar, hay que regularizar. Eso que dice nuestro amigo Juan, indudablemente nosotros con ese boom de que somos país que ayudamos más a Haití y que somos vengan todos para acá, entren todos, como decía nuestro amigo. Entonces, se enteraron todos, no solamente porque vengan a entrar. Hubo mucho factor de corrupción ahí. Yo le contaba ayer un caso de una persona que está trabajando con un compañero nuestro en Higüey, pero no tiene papeles. Ese empleador nuestro, que es transportista, le dice, mire, váyase a buscar sus papeles, porque usted no puede trabajar conmigo, yo soy un dirigente sindical, usted sin papeles, viene a trabajar aquí, tiene un accidente y me va a quedar problema. Le paga y se va para Haití. Cuando viene de Haití para acá, lo llama, él dice, mire, no me dejan pasar. Yo necesito tanto dinero. Bueno, le mandas rápidamente el dinero y pasa de nuevo por la frontera. Cuando llega a donde hay güey, le preguntan, deme los papeles para ayudarte a resolver. No, yo no estoy registrado en ningún lado, yo no existo. Mi papá y mi mamá no me reconocieron. Y entonces, ¿cómo? Pasaste como, bueno, pagando con lo que tú me diste. Entonces, es un problema no hay registro civil en Haití. Gabriel, madre de parturienta vienen en gira, masa. Hay una pregunta en esto, Ayer se produjo una entrevista a la administradora de los fondos de pensiones, de la AFP, y ella daba el dato de que solo en el fondo
registrado como cotizante, un 46% de la población. Le hago la pregunta, lo vinculo. ¿De la población trabajadora? De la población trabajadora, porque ustedes han planteado, por ejemplo, y mucha gente se hace la pregunta con frecuencia, ¿y por qué el turismo, si es de los sectores de la economía más exitosos, ha estado abriendo las puertas a una mano de obra irregular? Y es el mismo sector que luego provoca las fotografías que se convierten en presiones para el gobierno. Por ejemplo, en esta zona de Bávaro vi un reportaje en uno de los periódicos que ha estado promoviendo, que ha estado en contra de la regularización, que hay ya una fotografía de pobreza. O sea que tenemos un turismo de mucha calidad, del más alto nivel, pero que ha ido pariendo esa pobreza que va dejando. Y esto, cuando veía la información de la AFP, que solo 46% de la población trabajadores figure ahí, ¿qué quiere decir? Que el 54% no aparece en ese fondo, en consecuencia ahí no hay seguridad social. Si tiene un accidente que requiere la intervención del servicio de salud o una enfermedad, que lo pague el contribuyente dominicano, y todas estas cosas. Entonces, pero lo sorprendente es que en un sector como el turismo, que ustedes referían, la industria azucarera, por ejemplo, lo que está pasando en la industria azucarera, que ya hoy la preponderancia es privada, es que han ido dando el tránsito a aprovechar tecnología, y hay que ver ahora, por ejemplo, cómo se produce el corte, la recogida de caña, impresionante, que contrasta con esto, porque uno diría, bueno, pero para el turismo es más fácil tener una base laboral regularizada. ¿Qué ustedes piensan? Okay. Primeramente quiero hacer un reconocimiento a Casa Vicini, a la azucarera de allá de Barahona. De Barahona, pero más bien de los compañeros de allá, las personas de allá de Romana, Central Romana, donde el trabajo infantil en las cañas se eliminó. No hay trabajo infantil en la caña, eso no existe. Y eso es bueno seguirlo resaltando, porque en el plano mundial siguen insistiendo de que tenemos turismo, y Estados Unidos aprobó un proyecto importante de unos $10 millones para tratar del turismo, para tratar de resolver el problema del trabajo infantil en la caña, en la banana, y eso en Guineo, y eso no existe estructuralmente. Eso es bueno resaltarlo, porque eso es importante. Ahora, ¿qué es lo que pasa con muchos trabajadores haitianos de otros países que han ido a los hoteles? Un factor fundamental es que hablan idiomas. Y nosotros, muchos dominicanos trabajadores, no tenemos vocación, no se ha despertado la inquietud de hablar idioma. El turismo necesita personas que te hablen idioma. Yo contaba también que había un dirigente nuestro que se llama Vives Richard, que te hablaba 3 idiomas más el creol. No sabía leer no sabía escribir, ni el inglés, ni el francés, ni el español. No hablaba, pero te hablaba perfectamente 3 idiomas más su creol que aprendió en la familia. Entonces, tienen una vocación de aprender idiomas. Nosotros no tenemos. Y necesitan el turismo, idioma, para poder resolver el problema. ¿Y por qué alguien que tenga un origen de lenguaje francés le es tan fácil aprender lengua extranjera? No, yo lo que creo es que faltan 2 cosas. Pero déjame terminar, para concluye. Sí, Gabriel. Hay el otro problema que es bueno que tengamos en cuenta. Nuestra seguridad social habla de 3 regímenes, ¿verdad? Sí. El contributivo que paga empleador y trabajador, el subsidiado contributivo que debe pagar el Estado y el trabajador para los trabajadores de la economía informal. Acordémonos que tenemos alrededor del 55-56% de trabajadores de la población económicamente activa que no están en la seguridad social. Estamos hablando de los dominicanos ahora, estamos hablando de los haitianos ahora, que no están en la seguridad social, que no existen, no hay forma, porque el régimen contributivo subsidiado, el Estado dominicano tiene que hacerse empleador. Y dice, yo no tengo que pagar a todos los trabajadores de la economía informal, y eso no están. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo a través de una mutual, que los trabajadores de la economía informal, ya tenemos casi 9.000 trabajadores, más su familia, que son unos 30 y tantos, casi 40.000, trabajadores de la economía informal. Eso es en Amusol. En Amusol, que estamos haciendo un gran esfuerzo con las muchachas de las casas de familia, con los trabajadores informales, las pequeñas y microempresas que están trabajando, que no están todavía, que se consideran economía informal
igualmente que la muchacha de familia. Entonces, ahí tenemos choferes, etcétera. Ahí tenemos un gran problema, que esos trabajadores no están en la economía informal, no están en la seguridad social. Y tenemos otro régimen que el gobierno dominicano, el Estado dominicano viene haciendo un gran esfuerzo con los más pobres, los desempleados, que están en el régimen subsidiado. Pero en ese régimen subsidiado dan medicamentos, atenciones médicas, no te dan pensiones, no te dan accidentes de trabajo, y eso hace que la gran población económicamente activa está sin seguridad social. Y ese es el otro problema, no están en la seguridad social porque la ley es clara. El Estado Dominicano no cumple esa ley. Dije, yo no me puedo meter a pagarle ahora la seguridad social al 54% de los trabajadores activos. Entonces, ese es el problema, porque no están esa gran población, teniendo en cuenta además que hay alrededor de un 14-15% que son desempleados, que están, sí, muchos de ellos han comenzado a insertarse en el régimen subsidiado. Y eso es una gran labor que hace iba a decir, la visión de Felipe. Yo quería corregir a mi amigo el sindicalista Gabriel y ser más sindicalista que él ahí. Qué bueno. Vamos a ver. El hecho de que alguien hable varios idiomas es una razón válida. Pero el problema que está teniendo la República Dominicana es el siguiente. Primero, ignoramos la frontera, y segundo, el Ministerio de Trabajo. La burocracia dominicana es una burocracia que no ha evolucionado. Tenemos la burocracia de Trujillo. Entonces, el Ministerio de Trabajo no cumple una labor moderna. ¿Cuál es la labor moderna de un Ministerio de Trabajo? El problema dominicano en ese aspecto, de que el turismo demande una mano de obra más especializada, es un problema internacional, porque la economía mundial es una economía de altos cambios tecnológicos, de muchas mutaciones. Entonces, todos los países del mundo, todos, tienen el problema que los dominicanos no nos hemos enterado, ni el gobierno dominicano, ni el Estado, ni el Ministerio de Trabajo, tienen el problema de ir entrenando a su población para los nuevos retos, para las nuevas oportunidades. Entonces, ahí tenemos un Ministerio de Trabajo tradicional, de cuando Trujillo, que la gente va y demanda y demás, pero no hay un Ministerio de Trabajo a donde se diga, parte importante de este ministerio es combatir la pobreza de los dominicanos, dándole empleos y protegiendo el empleo y entrenando, hablando con los empresarios, buscando formas de que empleen a dominicanos. Eso está totalmente ausente de la política estatal dominicana, de todos los gobiernos. Y eso es un asunto a donde en Alemania tiene una importancia del carajo, en Estados Unidos lo tiene, y nosotros no lo tenemos. Entonces, yo creo que el que alguien hable varios idiomas me parece muy bien, y que vengan y trabajen, ese no es el que más daño hace. El que más daño hace es el que deprime al pobre y lo hunde más en la pobreza. Pero con todo y eso, la mentalidad del Estado tiene que cambiar. Felipe, déjame decirte algo. Él me estaba refiriendo en cuanto al aspecto de los trabajadores del turismo. Del turismo, sí. Un aspecto concreto. Usted ha visto ya cómo los periódicos están destacando la pobreza de Bávaro. Pero la pobreza de Bávaro, atención ahora, porque es otro problema. Estamos hablando de los trabajadores que utilizan el turismo. Esa mayoría de pobreza de trabajadores que está radicada en Bávaro no trabaja en los hoteles. En la construcción. No, trabaja en la construcción. No en los hoteles. El trabajador de hotel que está en turismo está relativamente bien como los dominicanos. Nosotros tenemos en esa zona más de 35,000 afiliados de trabajadores ahí en los hoteles. La mayoría de esos hoteles están afiliados a nosotros en nuestro sindicato. Meliá, Iberoetar, etcétera. Toda esa cadena la tenemos organizada y firmamos pactos colectivos. Y los trabajadores haitianos que hay ahí en esa zona se dedican, la mayoría, al trabajo de limpieza, de jardines, ¿no? Y un grupo muy selecto. ¿Y nunca pasando del 20? No, nunca pasan del 20. En el caso de los sindicatos. Eso está controlado allá, eso está controlado.
Ahora, en el turismo, está controlado. Ahora, el problema que se refiere a la formación, se está haciendo un gran esfuerzo a través de Infotec, la ministra de Trabajo que dirige la presidenta de Infotec, se está haciendo un gran esfuerzo para que Infotec desarrolle la formación técnico-profesional que necesitan las empresas para su desarrollo. Se está haciendo un gran esfuerzo, pero uno de los grandes ausentes es el Estado Dominicano, gobierno dominicano, que es lo que aporta $1 millón de pesos mensual a Infotec. Estamos hablando de lo mismo, entonces. Sí, pero no, estamos hablando en el sentido general. Sí. Solamente quiero precisarte que estoy de acuerdo contigo en cuanto a la formación técnico-profesional, el Estado no aporta lo suficiente a Infotec y tiene que seguir aportando a la formación técnico-profesional, tiene que seguir aportando para que Infotec se desarrolle en todo el país y que podamos tener miles de trabajadores. Ya Infotec ha preparado más de 3 millones de trabajadores, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros decimos, hay que seguir formando, estamos totalmente de acuerdo con la formación. Una formación importante que hay que desarrollar es la formación de idiomas, aprendizaje de idiomas. Sí, eso es verdad. Excelente. Si el turismo no tiene idioma suficiente, vamos a seguir buscando gente de afuera que venga a... Hoy la segunda parte del día, para no irnos del tema original, hoy es la segunda parte del diálogo entre Haití y República Dominicana, las expectativas ahí rápidamente de ustedes con esta segunda parte, que ahora se van a reunir en Jimaní. Antes fue allá, ahora en Jimaní. No, en parte nuestra, yo digo, ese diálogo es importante, es necesario buscar solución, porque no solamente el problema es inmigrante, lo que nosotros no podemos es decir, vamos a cambiar ahora la sentencia, porque eso no tiene sentido, eso no tiene bajo ningún sentido. No. Lo que sí tenemos que profundizar en los otros aspectos, cómo vamos a controlar la migración, es lo primero. Es un problema que tenemos que decirle a Haití, mire, vamos a controlar. Y Cuba, que ha hablado tanto que es hermano de Haití, que se lleve la mitad de haitianos para allá, o Venezuela, que se lleve la mitad de para allá, para Cuba y Venezuela, que tanto defienden a nuestro país, a ese país, hermano. Nosotros estamos de acuerdo que se lleven la mitad para allá y resolvemos nosotros nuestro problema, que no nos dejen solo a nosotros. Felipe. Pero hay otros aspectos, para concluir, que son negocios, que son comercio, etcétera, que tenemos Yo creo que una salida estable. El comercio, y algo que hay que entender es que el comercio no tiene nada que ver con la inmigración. Y en esas negociaciones no podemos caer en la trampa del chantaje, donde nos digan que para comerciar con ellos tenemos que dejar la frontera libre. Abierta, porque sería una irregularidad. Una irregularidad. Entonces yo creo que ese va a ser yo viendo cómo es, esa va a ser una de las cartas que va a jugar la contraparte. Y ahí yo creo que el gobierno dominicano tiene que ser muy firme. Pues déjeme decirle algo, el que comercia se beneficia tanto el que vende como el que compra. Porque si no fuera beneficioso para ellos, no es verdad que no compraran. Claro que no. Señores, eso es así. Entonces, es una relación mutuamente conveniente. Y no nos podemos hacer los débiles ahí y mantener firmeza. El mejor ejemplo son los gringos. Los gringos saben poner las cosas en su lugar, digo yo. Ellos han hecho su valla fronteriza, que yo estoy predicando que se ponga una valla fronteriza. Va a pagar esa valla, muchachos. Mira, déjame eso a mí, que yo soy administrador. Eso no cuesta mucho dinero. Una valla fronteriza hay que poner. Y los americanos han puesto una valla fronteriza y están negociando 440.000 millones de dólares con México. Estoy viendo eso. 440.000. Con su vallita puesta, porque una cosa no va con la otra. Los estados así que funcionan. Lo que no puede hacer un estado es decir, no, si tú no mantienes el desorden ese, yo no negocio contigo. Esas son tonterías. Esas son tonterías. Excelente comparecencia, muy bien. Muchas agradecemos a don Felipe Ufán, empresario, que tiene canoso, pero con una mentalidad juvenil. Sí. Me están acusando de eso ahora, que me he metido joven después de viejo. Qué bueno. Viejo soy yo, y además, escúchame, la juventud espiritual. Claro. Hay una juventud de primera, de segunda y de tercera generación. Nosotros somos jóvenes de tercera generación. Y a Gabriel del Río, dirigente muy conocido, veteranísimo, de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, los dos. Muchas gracias por estar con nosotros y proseguir esta conversación
de los lunes, claro, relativos al asunto migratorio. Que de nuevo lo invitaremos. Claro que sí, claro que sí. Pero ahí está Lalo con los deportes, viene actualizado, y más luego la sección cultural, así que manténgase en sintonía con nosotros.